Voy a empezar esta disertación indicando qué evaluar en una radiografía. En una radiografía, lo primero que vamos a evaluar es la zona de tejidos blandos. Luego, vamos a evaluar, vamos a corregir. Muy bien, ahora sí. Esta es la zona de tejidos blandos que evaluamos en una radiografía panorámica. Esta zona representa la zona de los tejidos blandos, que está conformada por músculos, vía aérea, glándulas, ganglios y todo lo referente a lo que es tejido blando, músculo, que está sobre la estructura ósea de una radiografía panorámica y que no se ve. Luego pasamos a ver lo que es la estructura ósea, empezando por los cóndilos, para evaluar su asimetría, las ramas mandibulares, el cuerpo de la mandíbula, para luego pasar a evaluar lo que son los senos o cavidades antrales. Luego de esa observación, vamos a evaluar las estructuras dentarias. Entonces, como vemos, hay una zona de tejidos blandos que vamos a poder evaluar y esas van a tener diferente densidad. Esa densidad va a ser la densidad de calcio. Doctor Grover, dígame. Disculpe, doctor, no están corriendo las diapositivas. A ver, por favor. A ver, vamos a solucionar entonces este pequeño impasse. Unos segundos. ¿Ahora? Aún no, doctor. A ver, Julie, por favor, ¿nos puedes apoyar? Sí, nada. Que vuelve a entrar, nomás creo que está volviendo a entrar el doctor. Compartir, a ver, Espérate, es que tienes varias abiertas. Ahora sí. Sí, ahora está. Ya. Está en la primera diapositiva, doctor Grover. Ahora sí. A ver, un momentito. Y lo bloquean. Acá hay varios puntos. Elimina eso. Disculpen, ¿me podrían activar el compartir pantalla? Compartir. Hola. Percy, ¿me pueden compartir pantalla, por favor? Sí está, doctor. Julie. Sí, está en la primera diapositiva donde dice diagnóstico diferencial de imágenes radiopáticas. A ver, recorra la siguiente, por favor. A ver. Ya. ¿Está bien? Sí, está corriendo. ¿Ahora sí? Sí. Ya, entonces como estábamos indicando,
En un inicio, al evaluar una radiografía panorámica, vamos a evaluar la zona de tejidos blandos que está representado en este momento con esta imagen de color rojo. Y esta es la zona donde se van a encontrar diferentes lesiones radiopacas en tejido blando. Luego vamos a evaluar lo que es estructura ósea y empezamos por la simetría de los cóndilos, la simetría de las ramas ascendentes, para luego observar lo que es el cuerpo mandibular. En esta zona se van a presentar diferentes imágenes radiopacas, radiolúcidas, mixtas, y como esta noche nuestro tema es imágenes radiopacas, vamos a tener imágenes radiopacas de densidad ósea, y luego de evaluar el cuerpo mandibular, vamos a evaluar lo que son los antros o senos maxilares o paranasales. Luego de esa evaluación de ese circuito, evaluamos las estructuras dentales, donde también a partir de estas se van a dar imágenes radiolúcidas, como también imágenes radiopacas que van a ser originadas en las estructuras óseas, como vamos a ver a continuación. Entonces, para el diagnóstico de las estructuras, nosotros vamos a tener diferentes tipos de lesiones y la densidad es muy importante para su evaluación. Entonces, hay que determinar la evaluación y la densidad de cada una de ellas. Y tenemos, por ejemplo, en esta zona, la imagen que corresponde a una densidad cálcica que está presente en tejido blando. ¿Ok? Luego tenemos una densidad ósea que está presente en el cuerpo mandibular y es la densidad hueso, para luego encontrar imágenes radiopacas que van a corresponder o van a tener su origen en lo que son las estructuras dentarias. Entonces, estas son las densidades que van a tener su origen cálcico, origen de hueso, origen dentario. Pero también hay que evaluar otro tipo de imagen metálica que también es radiopaca, como estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Entonces tenemos que evaluar en el diagnóstico densidades de calcio, densidad de hueso, densidad de diente y densidad metálica. Entonces, tenemos para empezar el diagnóstico de las calcificaciones y osificaciones de tejidos blandos a partir de lo que es la precipitación de sales y fosfatos de calcio. Las calcificaciones son fenómenos bioquímicos caracterizados por el depósito de sales de calcio que se van a dar en forma natural en nuestro organismo. Estas calcificaciones o sales de calcio normalmente están presentes en los tejidos óseos y dentarios. Aunque los niveles de calcio en el líquido extracelular son mínimos, su concentración es crítica para varias funciones y permanece constante, siendo regulada principalmente por la hormona paratiroidea. El fósforo, por otra parte, es un componente fundamental del hueso y es el principal anión de los fluidos intracelulares, cumpliendo funciones muy importantes en diferentes procesos enzimáticos celulares. ¿Correcto? Entonces, las calcificaciones patológicas conocidas como heterotópicas se producen por cambios en el metabolismo celular, causando depósitos de sales anormales de calcio. Estas calcificaciones heterotópicas se pueden desarrollar en varios trastornos o procesos degenerativos no relacionados. Estas calcificaciones heterotópicas se van a dividir en calcificaciones distróficas, calcificaciones idiopáticas, calcificaciones metastásicas. Esto por el reporte de Freitas del año 2002. Algunas calcificaciones distróficas ocurren en niveles normales de calcio en sangre, cuando no hay suficiente aporte sanguíneo. Estas se van a formar en el tejido necrótico o degenerativo, y de estas tenemos un ejemplo, los nódulos linfáticos o la cadena ganglionar o aquellos tonsilolitos que se forman. Tienen algunas causas estas calcificaciones distróficas. Estas son los traumatismos bruscos, inflamaciones crónicas, inyecciones. Esto de las inyecciones son a aquellas personas que le tienen que colocar demasiadas inyecciones o por un determinado largo, entonces se van formando en la zona de los glúteos calcificaciones o mineralizaciones que van a permitir unas zonas de nódulos. Entonces, hay calcificaciones de aparatos como los cisticercos que se van a ir
a alojar en el cerebro. Estas van a permitir algunas características fundamentales como son la cistecistosis. También van a haber cambios originados por enfermedades sistémicas, crónicas, y algunas otras causas que están refiriéndose en la literatura. ¿Correcto? Entonces, las idiopáticas, a diferencia de las distróficas, son depósitos de sales de calcio en tejido blando sano, en presencia de niveles normales de calcio y fósforo y fosfato sérico. En un ejemplo de estas tenemos a los hialolitos, a los flebolitos. Algunas calcificaciones metastásicas ocurren con un mayor nivel sérico de calcio y fosfatos en sangre. Estas pueden ser bilaterales, simétricos, y se pueden observar en el hiperparatiroidismo, hipervitaminosis D o insuficiencia renal crónica con la presencia de aumento de fosfatos séricos. Entonces, hay causas que van a permitir las calcificaciones metastásicas. ¿Cuáles son estas? La osificación traumática, tumores formadores de hueso, miositis osificante progresiva y espondilitis anquilosante. Tenemos en la imagen una muestra de lo que son un tumor formadores de hueso, tenemos un fibroma osificante en esta característica, ¿no? Tumor que forma hueso. Las calcificaciones patológicas pueden o no producir signos y síntomas que sean significativos, pero van a dar imágenes radiopacas en un tejido blando. Estas aparecen aproximadamente en un 4% en todas las radiografías panorámicas. Aunque es un bajo porcentaje, es importante que el profesional cirujano dentista tenga conocimiento para poder identificarlas, hacer el diagnóstico diferencial y hacer un plan de tratamiento o su referencia del paciente. Estas, como dije anteriormente, se detectan accidentalmente durante el examen radiográfico porque el paciente va por otros motivos a tomarse la radiografía y es en este momento en que se detectan estas radiografías. Hay que tener criterios para una correcta identificación, cuáles son la localización anatómica donde se está realizando la calcificación o la mineralización, ¿correcto? El número de calcificaciones que se está observando, su distribución y la forma de la calcificación, ¿correcto? Que puede ser única, redonda, en forma de rosario, ¿entiende? En forma de bastón, etc. Esta localización de la mineralización requiere un conocimiento. Por ejemplo, ¿dónde está ubicado anatómicamente el ligamento estiloideo? La cadena de ganglios linfáticos, sobre todo la cadena que está superficial, la cadena cervical, que va a pasar por debajo del ángulo mandibular. Los vasos sanguíneos, los conductos principales y el parénquima glandular de las glándulas salivales. Entonces vamos a empezar a ver, dicho esta introducción, aquellas imágenes radiopacas que se van a presentar por la mineralización del ligamento estiloideo. Por ejemplo, esta mineralización va a ser conocida como el síndrome de Hegel, el síndrome estiloideo u osificación de la cadena estiloidea. Esta mineralización, como estamos viendo en la imagen, se extiende desde la base del cráneo con dirección hacia el hueso hioides, las astas posteriores del hueso hioides. Pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, ¿correcto? Más del 50% no presentan síntomas, ¿ok? Se pueden palpar cuando la mineralización compromete hasta los tercios entre la extensión de la calcificación y los síntomas que pueda presentar el paciente. Nos va a referir un dolor vago a la deglución cuando se gira la cabeza o se abre la boca demasiado grande. Entonces el paciente va a sentir una molestia porque esto se extiende en la zona posterior de la mandíbula. Los pacientes refieren con esta mineralización del ligamento estiloideo otalgia. Muchos de ellos refieren cefalea, mareos, síncopes transitorios. Estos síntomas están presentes por la compresión del nervio glosofaríngeo. Como vemos en la imagen, estamos viendo la imagen de un cráneo donde la apófisis estiloides está presente en su mineralización, parecen estalafitas, y en la imagen radiográfica estamos viendo una zona donde
vemos que es la imagen radiopáca en la zona posterior. Radiográficamente, como vemos, va a observarse una imagen radiopáca de densidad cálcica. Esta va a estar proyectada desde la base del cráneo, usando el proceso mastoideo, dirigida hacia abajo por encima de la rama ascendente mandibular hacia el asta posterior del hueso hyoides. Entonces, como vemos en la imagen, está delimitada por límites definidos y por unas líneas radiopácas paralelas, como si fueran las rieles de un tren, ¿verdad? Entonces, no es que sean corticalizadas, lo único que se corticaliza es el hueso. Estos son tejidos blandos que se están mineralizando y por la formación de la imagen, entonces los extremos, los bordes se ven radiopacos. Entonces, presentan unos límites definidos. Estas se van a dividir cuando están proyectadas hasta la mitad de la rama mandibular, son consideradas en su tercio superior. De la mitad de la rama hacia el ángulo mandibular estarán constituidas con el tercio medio y del ángulo mandibular hacia abajo están constituidos con su tercio inferior. Entonces, aquellas que están constituidas en el tercio inferior son aquellas personas a quienes hay que descartarle el síndrome de Hegel. Acá podemos observar diferentes imágenes presentando diferentes casos. Cada uno de los pacientes presentan calcificación del ligamento estiloideo y pueden ser, como estamos viendo, segmentados o pueden ser también de una manera continua. Estos pueden aparecer en algunos casos desde la base inferior o hasta posterior del hueso hyoides hacia arriba y generalmente lo hacen de la base del cráneo, la fosa estiloides, hacia el hueso hyoides, que es lo más común. Entonces, pero tenemos de varias características, ¿no? Que pueden ser continuos, pueden ser segmentados, pueden ser que la mineralización empiece en el tercio medio y se vaya comprometiendo hacia el borde superior y hacia el extremo inferior. Entonces tenemos esa condición. Luego vamos a ver la mineralización de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos van a pertenecer a la cadena cervical, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que la mineralización de este tipo es la distrófica, que afecta a los ganglios con inflamación crónica, provocada por diferentes enfermedades, como estamos viendo cuando el paciente ha sufrido TBC ganglionar. Hay enfermedades como la actinomicosis, la histoplasmosis, fiebre del arañazo de gato y otras que van a calcificar los ganglios por ser patologías que presentan inflamaciones crónicas. Entonces, cuando un paciente sufre de tuberculosis, nosotros vamos a ver que el ganglio va a tener una mineralización. ¿Y por qué determinamos que es el ganglio y no de hueso? Porque miren, la imagen está delimitada por una línea simple y se está proyectando sobre la estructura. Esta línea simple nos determina en la formación de la imagen que esta estructura, esta lesión, no es de origen óseo, ¿correcto? Entonces, vamos a observar que está relacionada a diferentes patologías como estábamos indicando. Radiográficamente vamos a ver una imagen radiopaca de densidad cálcica porque son por la precipitación de sales de calcio, fosfatos de calcio. Su localización frecuentemente está en la región submandibular, cerca o próximo al ángulo mandibular. Su tamaño va a ser variable, pueden ser múltiples, únicas, y como la cadena de ganglios puede presentar una forma arrociada que permite ser múltiples imágenes radiopacas en línea. Y nos está indicándonos. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen la misma y tenemos la lateral que nos está indicando, miren, que no tiene ninguna relación con la estructura ósea de los maxilares. Esta radiografía panorámica inferior nos muestra al ganglio y también una imagen radiopaca que está proyectada en el cuerpo mandibular que puede ser de estructura ósea, ¿ok?
Y entonces son dos imágenes diferentes, de densidad diferente y de origen diferente. Más bien este es un caso muy bonito porque nos está presentando calcificaciones ganglionares y calcificaciones de vasos, o sea, ateromas, que son placas que se están formando en la arteria carótida. Entonces, este pacientito nos muestra diferentes tipos de calcificaciones que nosotros, al evaluar una radiografía panorámica, que probablemente este paciente vaya por una rehabilitación oral para ver la estructura de hueso y presente este tipo de calcificaciones, ¿no? Y nosotros tenemos que tener un conocimiento de estas estructuras para poder ayudar a nuestros pacientes en lo que refiere a una información. La mineralización de los vasos sanguíneos es de la misma característica, ¿no? Las paredes de las arterias se pueden calcificar en todas las formas de arteriosclerosis, con acumulación de sales de calcio en la túnica media de los vasos. Entonces, estas nos van a dar a nosotros ciertas imágenes radiopacas que van a estar proyectadas en la zona inferior del ángulo mandibular, a la altura de la C3, C4, para poder hacer su diagnóstico. Y no me pasa la radiografía. ¿Ahora qué hago? Ningún usuario puede ser modificar, no. Ya, a ver, veremos. Sí. A ver. No me pasa la diapositiva. A ver, ahora sí. La clínica no se manifiestan signos ni síntomas. En el curso de la enfermedad pueden presentar gangrena cutánea, enfermedad vascular periférica y miositis como resultado de la insuficiencia vascular. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que los enfermos con el síndrome de Sturm-Weber presentan calcificaciones de las paredes arteriales de las mejillas y calcificaciones cerebrales. Entonces, vamos a tener imágenes que radiográficamente se van a observar por debajo del ángulo, como estamos viendo, en la zona del ángulo mandibular a la altura de las vértebras, o en algunos casos entre las vértebras, como en el lado izquierdo de la imagen. Entonces vemos imágenes radiopacas y vamos a tener esta misma imagen que vimos hace un momento, que pueden ser ascendentes y van a estar presentes en todo. Con una imagen de sustracción podemos observar que esa zona tenemos una mineralización de la arteria carótida que se va a presentar. Generalmente se presenta a nivel de la bifurcación de la arteria carótida, ¿no? Entonces tenemos esa condición. En esta otra imagen se puede ver muy claramente cómo la posición de la calcificación de los vasos nos está dando características para poder determinar su diagnóstico como ateroma, ¿no? Se forman dentro de las arterias debido a la deposición de colesterol en la íntima, debido al daño del endotelio. Esto está causado por factores de riesgo tales como la hipertensión, derivados de hábitos de fumar, el colesterol alto, obesidad, etc. Se produce una respuesta inflamatoria debido a la proliferación de fibroblastos, causando engrosamiento de la íntima y también el endurecimiento arterial. Se inicia entonces la deposición de sales de calcio en esta zona que produce diferentes grados de calcificación distrófica. Las arterias que están afectadas son la aorta, coronaria y cerebrales, incluyendo la arteria carótida, pues. Entonces, al evaluar una radiografía panorámica, el diagnóstico oficial de las calcificaciones de la arteria carótida se realiza con radiopacidades anatómicas, como el hueso yoides, la epiglotis, el cartílago criticeo, cuerno superior del cartílago tiroides. ¿Ok? Entonces tenemos estas imágenes de estas características. Muy bien. Luego tenemos la mineralización de lo que son las glándulas salivales, y las glándulas salivales vamos a tener que son cianolitos, lo que se está observando como imagen de calcificación glandular, ¿verdad? Entonces,
Los cialolitos son cálculos que se encuentran en el interior de los conductos glandulares. Hay algunos factores que van a predisponer esta precipitación, como por ejemplo la alcalinidad de la saliva, el pH aumentado de la saliva, que van a inducir a una precipitación de fosfatos de calcio en el interior de la túnica del parénquima glandular y del sistema ductal de la glándula, ¿ya? Aunque estas calcificaciones se presentan en individuos adultos, se han reportado casos en niños y adolescentes asociados a cialoadenitis aguda o crónica, ¿correcto? Entonces tenemos que otra teoría sugiere la inactividad secretora conduce a la acumulación de cialomicrolitos y ello va a permitir la sedimentación de lo que son los fosfatos de calcio y se va a imaginar. Cuando están presentes dentro del parénquima glandular, vamos a ver estas imágenes radiopacas redondas, circulares, y cuando están en el conducto van a ser en forma de cilindro, alargadas, y vamos a determinar. Estos cialolitos generalmente se presentan en la glándula submaxilar y muchas veces en la glándula parótida, ¿correcto? Entonces podemos determinar en estas imágenes que las calcificaciones glandulares se están dando en una extensión de la glándula submaxilar, y cuando se presentan en la zona del ángulo mandibular, la radiografía a indicar ya no es la radiografía oclusal. Entonces, un alcance para los colegas, ¿no? A veces creemos que con esta imagen la vamos a obtener en una radiografía oclusal. No van a salir en una radiografía oclusal. La técnica que debemos pedir es la técnica de Donovan. Esta es la imagen que estamos viendo aquí en el centro, que parece una oclusal, pero no lo es. Es una técnica de Donovan que permite desplazar las imágenes que están en la zona más posterior hacia la zona anterior. Y entonces vemos que esta imagen que está proyectada sobre lo que es el reborde basal, en esta imagen de Donovan, se encuentra en tejido blando y es en la zona muy posterior que está desplazada hacia la zona más anterior. Entonces nos está mostrando esta condición. Pero si el cialolito está en la zona de molares, primera molar, premolares, obviamente una oclusal es la indicada. Y cuando es una de más posterior, entonces podemos tomar una técnica de Donovan que también nos va a ayudar en la obtención de la imagen y poder determinar el diagnóstico diferencial de lo que estamos observando. ¿Correcto? Hay lesiones malignas que también de glándula parótida que también nos van a mostrar cierto grado de mineralización de la glándula. ¿Correcto? Aquí en esta zona se le ha hecho esta línea radiopaca que observamos, se le ha hecho una cialografía de glándula para poder determinar el diagnóstico de la lesión que estamos observando. Dentro de lo que son las calcificaciones, tenemos también las vasculares, que vamos a ver los flebolitos, y estas se van a formar debido a cambios en la dinámica del flujo sanguíneo, como alteraciones vasculares, se originan en los hemangiomas del tipo cavernoso con bajo flujo sanguíneo. Entonces, en ese intercambio venoso-arterial, por la ralentización del cambio dinámico entre sangre arterial y sangre venosa, entonces se va a dar una precipitación y un acúmulo de los fosfatos de calcio, formándose estos flebolitos, que radiográficamente se van a observar como imágenes radiopacas de formas redondas u ovaladas de contorno liso y de límites definidos. Entonces tenemos que están asociadas a los hemangiomas y en su estructura interna, como estamos viendo en la imagen, se va a formar láminas que pueden ver o dar un aspecto de bull o de ojo de buey, como algunos otros autores lo refieren, ¿no? Son placas concéntricas que se van dando en la estructura del tejido blando. Acá algunos ejemplos, en una imagen en la altura de la glándula y aquí en el piso de boca de diferentes tamaños. Entonces son flebolitos, a diferencia de los cialolitos. Muy bien. Otras calcificaciones de tejidos blandos
podemos encontrarlos, y acá tenemos una lista de muchos de ellos, ¿no? Secuestros, erupción, androlitos, rinolitos, cicatrices, miositis, osteomas, calcinosis, condromas, tumores ondogéneos periféricos, calcificados o con calcificación y otros más, ¿no? Que la lista es muy larga. Acá vamos a poner algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? El acné calcificado. Vean ustedes como una placa tomada de un paciente joven que presenta acné y se ha calcificado, se ha mineralizado. Entonces en la placa se observan imágenes radiopacas, o como en este ejemplo que podemos observar, ese aumento en las densidades que nos está indicando la mineralización del acné en el músculo, ¿no? Entonces, o también la condromatosis sinovial, que nos presenta imágenes radiopacas dentro de la cápsula, y uno, al observar estas imágenes, toma la radiografía a boca cerrada, a boca abierta, y entonces podemos ver que el desplazamiento de esta calcificación en la cápsula de la articulación temporomandibular, tomando como un diagnóstico como una condromatosis sinovial, ¿no? Entonces una mineralización, una calcificación de lo que es el líquido sinovial en la articulación. También podemos encontrar observar imágenes radiopacas que no van a ser ni patológicas ni fisiológicas, sino que van a representar el hilo, la seda con que se han hecho muchas personas las cirugías estéticas, ¿no? Entonces, se toma la panorámica, el paciente llega por esta pieza dentaria con dolor, sale la panorámica y encontramos imágenes radiopacas que van a tener diferente condición. En la periapical, como estamos observando, se encuentran los hilos que están en tejido blando, ¿correcto? Estas otras están simulando, identificando un diagnóstico diferencial que puede ser una calcificación vascular de la arteria facial. Asimismo, podemos ver que hay silicona. Entonces, muchas de las cirugías de mentón van a presentar, entonces, en la radiografía panorámica se ve una disminución de lo que es esta zona del mentón, y en la radiografía lateral estamos viendo señalada con la flecha la colocación de la silicona en esa zona del mentón, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento del mentón para poder mejorar la estética de los pacientes. Entonces, también podemos encontrar en las radiografías imágenes radiopacas que son de densidad metálica, como en este caso son balines, cuerpos extraños de densidad metálica, producto de un escopetazo a este paciente. Entonces, en la clínica, obviamente, lo que se va a ver son puntos oscuros, y en la radiografía estamos viendo múltiples imágenes radiopacas proyectadas en tejido blando. No están en el tejido óseo, ¿no? Entonces están en tejido blando en la zona anterior. Entonces, aquí estamos con el Chavo, los amigos radiólogos, en una reunión que tuvimos presentes con mi maestro y compañeros de estudio y de la especialidad. Algunas lesiones radiopacas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener un diagnóstico diferencial de lesiones radiopacas, y como les dije hace un momento, estas van a ser de origen óseo, de origen dentario, y también vamos a tener imágenes radiopacas de densidad metálica, porque en algunos casos la densidad metálica ha sido el diagnóstico de fractura de agujas o rotura de agujas, de instrumentos, de equipos de ultrasonido que han estado por accidente, dentro de las estructuras de tejido blando. Entonces, como podemos ver, las lesiones radiopacas, y este es un dato importante, las lesiones radiopacas de densidad ósea son aquellas que nos van a permitir observar la delimitación de lo que es la estructura dentaria. Esta imagen, que es de hueso, una patología es una displasia ósea, entonces lesión de hueso, formadora de hueso irregular,
nos va a permitir, y asimismo cualquier otro tumor que sea de hueso, va a permitir observar la estructura dentaria. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico diferencial fácil y sin tener que la complicación de decir si esto será de hueso, será de diente. Entonces tenemos que cuando podemos observar las estructuras radiculares, la lesión se origina en el hueso, porque cuando se origine en el diente, va a ser como esta imagen que no nos permite ver los ápices radiculares ni los segmentos radiculares. Entonces uno se da cuenta y por razonamiento refiere, ¿no? Esta imagen que no me permite observar el segmento radicular tiene su origen en una de las estructuras del diente. Y como podemos determinar, es decir, si está en el periápice, entonces tenemos a ese nivel cemento, ¿correcto? Entonces se da una imagen de origen dentario que se está originando en el cemento, como vamos a ver más adelante, ¿correcto? Y la otra densidad, como les estaba indicando, que sea la metálica, entonces tenemos densidad de hueso, de diente, metálica, o aquellas que son fibroóseas, que también son de hueso, ¿no? Entonces, miren, ve, hay lesiones radiopacas muy pequeñas que se originan en el hueso por la fusión, por la condensación de estructuras corticales que van a permitir la alteración en la función del osteoblasto que genera un incremento anormal de hueso. Entonces, una pequeña área se va a osificar, se va a mineralizar, y como aquí en esta imagen de la panorámica estamos observando, podemos encontrar una pequeña imagen radiopaca, y esta es, por su tamaño, es llamada una osteocondensación o una hiperostosis. Entonces, ¿no? Una imagen radiopaca de densidad ósea denominada hiperostosis. Igual acá tenemos en la periapical este tamaño. Entonces, estas osteocondensaciones son densidades de hueso que no tienen ningún tratamiento por su característica propia, ¿no? Entonces, vamos avanzando y podemos encontrar imágenes radiopacas de mayor tamaño, ¿correcto? Estas son llamadas enostosis. Y las enostosis resultan de la posición localizada de hueso compacto que se extiende de las corticales hacia el hueso medular, generalmente a partir de la tabla interna, la lingual. Ese es el origen de donde empieza la osteocondensación de hueso y va a ir progresivamente tomando hacia el hueso medular, ¿correcto? Entonces, su característica radiográfica es, como estamos observando, son imágenes radiopacas circulares redondas que se van a proyectar generalmente, ¿en dónde? En el cuerpo mandibular. Tiene algunos sinónimos, como son llamados también isla de hueso denso, osteoesclerosis idiopática, osteoesclerosis focal, osteopetrosis y eburnación ósea, hueso esclerótico, cicatriz ósea, etcétera, ¿no? Entonces, muy más conocido como enostosis, ¿correcto? Estas se presentan generalmente en el cuerpo mandibular a la altura de las premolares o molares, ¿correcto? Entonces, tienen una densidad, como lo decía, radiopaca, límites definidos. Su tamaño va a ser variable, ¿no? Entonces, generalmente va hasta el medio milímetro o a 1 centímetro de diámetro. Siempre van a tomar una forma redondeada o ovalada para que sea determinada de esta característica. Su localización, como les dije, en el 80% aproximadamente en la zona de molares y premolares, ¿correcto? Puede o no estar asociada a piezas dentarias. En este caso, como vemos, no tiene ninguna asociación con las piezas dentarias. Luego vamos a tener imágenes radiopacas que van a ser denominadas osteoesclerosis. Las imágenes que hemos visto anteriormente son un tipo, una forma de osteoesclerosis o de esclerosis ósea, ¿correcto? Que por su diferente tamaño son consideradas con un diferente diagnóstico. Al final todas estas son osteoesclerosis ósea, ¿ya? Y resultan del aumento en la densidad ósea localizada en el cuerpo mandibular de límites definidos.
¿correcto? Miren esta gran imagen radiopaca que se está viendo en la zona de la línea oblicua externa, mandibular del lado izquierdo, una imagen radiopaca, entonces llamada osteoesclerosis, ¿correcto? Entonces, en este caso estamos viendo una imagen radiopaca entre los premolares en la zona de la pieza 4, 5, miren, ve, vamos a aumentar su tamaño para poder observar esta masa radiopaca que no está circundada por ninguna línea radiolúcida, lo que determina que es estructura ósea, es de límites definidos y no está ligada con el espacio del ligamento periodontal. Muchas veces estas osteoesclerosis son el resultado de la transmisión de fuerzas de la oclusión. Entonces, esta área sufre un desplazamiento de fuerzas y el hueso de esta área, para soportar esa transmisión de fuerzas, hace un callo óseo, ¿no? Entonces hace una producción de esta característica. Entonces acá vemos otra imagen radiopaca que está asociada a las piezas 3, 7 y tiene una diferente posición a la anterior. Entonces, pero sí lo que podemos observar es lo que les decía, que están asociadas muchas veces a lo que son transmisión de fuerzas por traumatismo oclusal, ¿no? Como estamos viendo, dos restauraciones protésicas desbordantes que están permitiendo la transmisión de fuerzas hasta esa área, y en esa área se está dándose la característica de lo que es esta esclerosis ósea. Muy bien, ahí tenemos dos tipos de esclerosis óseas, la determinada. Pero hay lesiones, estas lesiones, la esclerosis, no van a tener ningún tratamiento, ¿no? Siempre me han preguntado, ¿y cuál es el tratamiento? No, ninguno. Son lesiones que no van a requerir tratamiento alguno. Entonces, más bien sí hay que ir controlando que esto no sea retirar las fuerzas que puedan estar, o factores que puedan estar produciendo este tipo de imágenes radiopaco de lesiones, ¿no? Que son a nivel de hueso. Estas fibroóseas, a diferencia, sí requieren tratamiento, ¿correcto? A diferencia de la enostosis es una imagen radiopaca netamente opaca de hueso. En cambio, en estas fibroóseas, si agudizamos la visión, vamos a ver que en el interior de la densidad radiopaca de la lesión se observa algún puntillado que es más brillante, que determina la lesión fibroósea. Estas lesiones fibroóseas radiográficamente se determinan por esa característica, y histológicamente ya es donde se va a ver si hay más cantidad de hueso o de más cantidad de fibroblastos para determinar la diferencia, ¿no? Entonces aquí también podemos observar que la diferencia dentro de una enostosis y esta se va dando por la densidad, ¿correcto? Entonces tenemos imágenes de esta característica. Otras imágenes de origen óseo es la displasia. Y esta displasia se caracteriza por la sustitución de tejido óseo normal por tejido conectivo, ¿correcto? Esto va llenando los espacios medulares. Como podemos observar, la presencia y proliferación de tejido fibroso va ocupando los espacios medulares y va también ocupando lo que es el espacio para el ligamento periodontal. Entonces, miren, va tomando una característica de completamiento, miren, no hay, ¿no? Entonces, se va mezclando entre hueso inmaduro con las trabéculas de hueso normal y va dando una característica que se denomina de vidrio deslustrado o una característica de cáscara de naranja. Entonces, este aspecto granular de la cáscara de naranja nos va a permitir tener ese diagnóstico, ¿no? Miren ustedes, una displasia con las características de cáscara de naranja. ¿Qué es lo que nos permite
observar esta lesión, las estructuras radiculares. Entonces, esta característica de poder observar las estructuras radiculares, como lo dije anteriormente, nos da el origen también de la lesión. Entonces, es muy fácil decir a través de ese pequeño detalle que esta lesión es de estructura ósea, ¿no? Entonces, y tenemos otro ejemplo, como va aumentando de tamaño, va creciendo, y la displasia ósea generalmente se presenta en pacientes jóvenes, ¿correcto? Y el tratamiento es que una vez que se ha desactivado esta proliferación de hueso, se vaya a hacer la remodelación. Esto, miren, en el cuerpo de la mandíbula también ya no se observan los espacios medulares, tampoco los espacios que van a delimitar anatómicamente el espacio periodontal, ¿no es cierto? Pero sí se ve muy bien porque expande tablas, tanto vestibulares como linguales, y la característica propia de cáscara de naranja o vidrio desilustrado. Es una paciente en la que se observa la clínica, ¿no? Estamos observando su asimetría en el lado izquierdo en relación al lado derecho. Entonces, vemos a la apertura en la clínica, vemos ese aumento de volumen. Nuestro primer diagnóstico clínico es de origen óseo. Entonces, puede ser un tumor o puede ser una displasia. Entonces, al examen, estamos viendo que es una imagen de la característica de lo que es una displasia ósea. Como compromete solo un hueso, entonces tenemos dentro de las displasias óseas, tenemos que son de dos tipos, monostópticas, cuando un solo hueso está comprometido, o las poliostóticas, que comprometen varios huesos, ¿no? Ahí tenemos el síndrome de Albrecht, el síndrome de Caffey, para poder determinar las características de las displasias óseas. Algunas imágenes radiopacas que tienen su origen en el hueso van a tener su origen en lesiones de baja intensidad, o sea, procesos infecciosos de baja intensidad y largo tiempo. Entonces van a ser lesiones reactivas y van a producir hueso inmaduro irregular en las estructuras donde están siendo comprometidas, y aquí vemos que la rama mandibular del lado derecho, así como la apófisis coronoides, está con una característica de un aumento de la densidad por aposición de hueso irregular, inmaduro, que se denomina, esta característica tiene el patrón de copos de algodón. Entonces tenemos que este patrón radiográfico de copos de algodón o de aposición de esta característica son características pues de las displasias, digo de las osteomielitis esclerosantes, ¿no? De las osteomielitis esclerosantes. Algunas también osteomielitis van a producir este tipo de lesiones, como son las reacciones de los corticales, y van a ser reacciones productales exacerbadas y causadas por estímulos de baja intensidad y largo tiempo, como les decía, y son respuestas, ¿no? Reacciones periostales que van a dar por su antigüedad, por su cronicidad, van a dar, miren, en este lado tienes unas 2, 3 capas, y a este lado tienes mayor número, entonces va a haber un aumento de volumen que nos va a presentar el paciente. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta, nosotros vamos a ver una tumoración, y esa tumoración, pues, si está asociada a piezas dentarias con compromisos pulpares, pulpitis reversibles o procesos infecciosos, nuestro diagnóstico tiene que tener este tipo de alternativa, ¿no? Para poder decir capas de cebolla. Entonces tenemos una osteomielitis de Garré o reacción proliferativa, ¿no? Una reacción proliferativa. Entonces puede haber de este tipo, o también podemos encontrar de este otro tipo, ¿no? Miren ustedes estas reacciones en capas, que son imágenes radiopacas, y como en la panorámica estamos observando, tiene su origen en una pieza premolar, la que ha hecho un absceso, ¿sí? Y esta se está diseminando para luego en el reborde basal producir esta tumoración, que permite ser pues una lesión reactiva de hueso llamada osteomielitis, ¿no? Entonces son
biológicamente vamos a tener las osteomielitis líticas y osteomielitis blásticas. Entonces, dentro de las blásticas tenemos a la osteomielitis esclerosante focal difusa y a estas proliferativas que vamos a observar, ¿correcto? Entonces, hay lesiones periapicales que también son de origen radiopaco, ¿no? Entonces, vamos a tener, vean ustedes que pueden ser odontogénicas y tenemos ahí imágenes radiopacas, que es nuestro tema. Pueden ser radiolúcidas, pueden ser radiopacas, pueden ser mixtas, aquellas lesiones no odontogénicas. Pero entonces, vamos a ver un poquito de aquellas imágenes periapicales que van a ser de densidad radiopaca. Una de ellas está asociada a los procesos infecciosos y hay que tener conocimiento que estas son importantísimas porque van a permitir el diagnóstico diferencial entre lo que es un proceso infeccioso y lo que es una neoplasia maligna. Entonces, la osteitis condensante es una imagen radiopaca que va a rodear o circundar el ápice o periápice de una pieza dentaria, presenta límites parcialmente definidos a difusos y está frecuentemente asociada con procesos osteolíticos, o sea, con abscesos, procesos infecciosos. Esta es una imagen, por ejemplo, tenemos una pieza que tiene un compromiso amplio de su estructura coronaria y ha comprometido la pulpa. Entonces, su raíz presenta un proceso osteolítico, ¿correcto? Entonces, en la radiografía lo que nosotros observamos es una lisis de hueso, un proceso osteolítico, para poder observar que circundando a este proceso osteolítico va a haber una respuesta inflamatoria de hueso que va a ser radiopaca. Este proceso inflamatorio de hueso, biológicamente, estructuralmente, pues hay una disminución de los espacios medulares, una posición de tejido que va inclusive cerrando el paso como respuesta y reacción inflamatoria del hueso hacia el proceso. Entonces, siempre que haya un proceso infeccioso, vamos a ver una respuesta que es una mayor densidad en la imagen. Entonces, son reacciones de hueso que permiten, por ejemplo, en esta molar, tener que en su raíz mesial tenemos una lesión y circundando tenemos una mayor densidad. Y esta densidad tenemos que saber que se denomina pues osteitis condensante, circundante al proceso osteolítico que se está presentando. ¿Correcto? Es una respuesta biológica. Siempre que haya un proceso infeccioso, sea de origen pulpar o sea de origen periodontal, entonces circundando a este proceso infeccioso va a estar presente esta respuesta biológica inflamatoria del hueso, como en este otro caso, miren, parece un anillo, y esta característica es la que nos va a permitir determinar que aunque se observe una pieza de diente flotante como una indicación de una neoplasia maligna, como estamos viendo en la imagen de la derecha, entonces no hay esa respuesta biológica. Por lo tanto, esta lesión es maligna y esta respuesta que nos permite observar esta mayor radiopacidad nos permite tener esa respuesta de que es un proceso infeccioso. Vean ustedes, hay muchas piezas que están en característica de diente flotando, perdiendo su soporte óseo, movilidad, y pueden estar, son parecidas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y esta de la derecha está también perdiendo el soporte y esta también ha perdido el soporte. Entonces nosotros vamos a observar el hueso que está circundando. Si tiene una mayor densidad, una mayor densidad ósea, nos estamos refiriendo a un diagnóstico infeccioso y en este otro lado a una condición maligna. Entonces miren lo importante que es poder determinar que ese proceso inflamatorio nos da una condición de una enfermedad periodontal que ha perdido el soporte óseo y al otro lado nos da una neoplasia maligna. Son imágenes radiopacas que nos van a permitir hacer un diagnóstico importante entre lo que es maligno y benigno. La displasia segmentaria periapical son lesiones osteofibrosas benignas que van a reemplazar el hueso normal y está formado por tejido conjuntivo fibroso celular, como estamos viendo, miren. ¿Correcto? Entonces, se van a presentar en un primer inicio
como una forma radiolúcida. Este tipo de displasia segmentaria frontal tiene una fase activa y una fase inactiva. En su fase activa van a ser inicialmente radiolúcidas, pasando por una imagen radiopaca, mixta, como estamos viendo acá, radiolúcida, radiopaca, ¿correcto? Para luego terminar en una fase inactiva o fase 2, totalmente radiopacas, ¿correcto? Entonces son lesiones denominadas displasias segmentarias periapicales. Aquí tenemos una imagen, un ejemplo de lo que estaba indicando. En un primer momento vamos a tener esta displasia segmentaria periapical de una densidad radiolúcida. Y ese es el error que a veces cometemos los colegas, en el que vemos una imagen radiolúcida que está proyectada en el periápice y hacemos tratamiento de conducto. Entonces la lesión sigue su evolución normal y vamos haciendo en la otra pieza, en la sucesiva, en las piezas que estén presentando esta condición. Cuando es simplemente una displasia ósea que está en una fase radiolúcida, una fase activa. A diferencia, miren, de lo que es una lesión pulpar, también va a presentar una imagen radiolúcida periapical. Pero esta, ¿qué tiene? Mírenme, ¿qué tiene? Tiene un halo radiopaco que es el indicativo de que esta lesión es infecciosa y es de origen pulpar, ¿correcto? Además tiene una cavidad cariosa, que nos está indicando que lo que está aquí en el periápice tiene un origen pulpar. En cambio, aquí no vemos una lesión cariosa, ¿correcto? No vemos una lesión cariosa. ¿Hoy? Entonces, no vemos la densidad, por lo tanto, esto no es un proceso infeccioso. Recuerden que un granuloma, un quiste, va a tener un antecesor que es un proceso osteolítico, o sea, un diagnóstico de un absceso periapical, que con el tiempo va a ir formando un granuloma y a partir del granuloma se puede formar otro tipo de lesión como es un quiste periapical. Entonces la diferencia de una displasia segmentaria periapical es bien marcada, como están en estos ejemplos, en lesiones en fase 2, fase inactivas, que pueden estar produciendo alguna relación con el diente, pero no tienen su origen dentario, ¿correcto? Entonces, vemos esa condición. Aquí vemos, por ejemplo, un aumento, un agrandamiento gingival, son también lesiones reactivas, y en cuya condición vamos a determinar, ¿no? Un agrandamiento gingival del tipo injurioso, localizado, y al examen radiográfico, obviamente vamos a ver que esa masa tumoral va a tener una masa de tejido óseo en su interior. Entonces, si este agrandamiento gingival tiene el diagnóstico de fibroma, con la radiografía confirmamos que denominamos un fibroma periférico osificante, ¿no? Un fibroma periférico osificante o con osificación. Entonces, pueden ser en el superior, en la mandíbula, son lesiones reactivas que van a producir una mineralización u osificación de la masa tumoral. ¿Listo? Algunos tumores mixtos, como son los odontomas, son originados a partir de una alteración de las células odontogénicas. Estas epiteliales, mesenquimatosas, diferenciadas con capacidad de formar esmalte, dentina y cemento irregular, inmaduro, cuando se trata de los odontomas complejos. Como estamos observando, estos odontomas son tumores mixtos, que pueden ser de dos tipos, como el que estamos observando, donde se observan múltiples dentículos, llamados odontoma compuesto, y el otro, odontoma complejo. Los odontomas complejos son unas masas amorfas de tejido entremezclado de esmalte, dentina, cemento, que se van a presentar entre el 5 y el 30% de los tumores odontogénicos, ¿correcto? Entonces, el 67% de estos tumores se van a reportar entre la segunda y la tercera década de vida. Vemos en esta condición, ¿ok? Y el 55% se reportan en la zona posterior de la mandíbula. El 20% se reportan en la zona posterior del maxilar, ¿correcto? Muy bien, como estamos viendo en la zona superior, tenemos una masa amorfa de tejido dentario
que nos da una imagen radiopaca. Entonces, su diagnóstico es un odontoma complejo. Y a diferencia del odontoma complejo, el odontoma compuesto va a estar caracterizado por la presencia de múltiples dentículos de diferentes tamaños, ¿ok? Que pueden estar asociados a la retención o inclusión de una pieza dentaria permanente. En este caso se está observando un incisivo central, un canino, y representan del 10 al 40% de los tumores odontogénicos, el odontoma compuesto. Tenemos diferentes presentaciones, el 75% se reportan entre la primera y la segunda década de vida, ¿correcto? Hay síndromes asociados a este tipo de tumores, ¿correcto? Ustedes producen desplazamiento, producen retención, en algunos casos inclusión. Pueden tener diferentes tamaños, como esta imagen radiopaca en la que se observa, miren, la densidad del esmalte, más de mayor densidad, la del cemento, la de dentina, y va aumentando. La característica para determinar si la lesión está activa o no es que podemos observar esta línea radiolúcida que circunda la lesión, en la que nos está indicando. Esta condición nos indica que el tumor está activo y está en proceso de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Ahí, a diferencia de lo que es un tumor del tipo odontoma compuesto, tenemos dos ejemplos, ¿no? Uno que es una masa amorfa, miren el tamaño que está comprometiendo en la zona posterior, un odontoma complejo y un odontoma compuesto. Entonces, tenemos miren, diferentes imágenes radiopacas de densidad cálcica que están presentes en los tejidos blandos, densidades de hueso, densidad de diente, y obviamente seguimos avanzando y tenemos lesiones como estas que son el cementoblastoma. Podemos observar que es una lesión que está presente en la zona generalmente inferior. Están presentes del 1 al 6% de los tumores odontogénicos. Es de origen ectomesodérmico, que se origina a partir de cementoblastos neoplásicos. ¿Correcto? Recordemos que la raíz presenta en la zona cervical, hasta la mitad de la raíz, cementos acelular, ¿correcto? Y de la raíz, de la mitad de la raíz hacia el ápice, presenta un cemento celular. Entonces, estos cementos son activados como cementocitos neoplásicos y van proliferando cemento irregular, inmaduro, que por densidad del mismo cemento, entonces no permiten la observación de lo que es el ápice radicular o hasta donde esté comprometiendo la raíz. Por ello es que no nos deja, miren. Entonces, todas las estructuras dentarias, entonces, están siendo cubiertas por ello. Su característica importante, esta imagen radiolúcida que está circundando la lesión, nos indica también que esta lesión está activa y que esta zona es una zona de baja mineralización y que progresivamente va a ir tomando ese tamaño, ¿correcto? Entonces, vamos viendo estas características. Mira, se presenta más en jóvenes. Qué bonita la imagen que estamos observando. No tiene presencia o preferencia por género, ¿correcto? Se presenta mayormente en la mandíbula, en la zona posterior, y cuando se hace el tratamiento de esta hay que extirpar tanto la lesión como la pieza dentaria, ¿correcto? Muy bien. Tiene algunos sinónimos como fibroma ossificante, fibrosa periapical y fibrocementoma, ¿correcto? Entonces, vean ustedes, la expansión de las tablas óseas es una característica predominante de la lesión, ¿correcto? Y como ya ustedes pueden determinar, no veo las raíces, su origen es dentario. Y si tiene la misma densidad del cemento, y si no veo, es el cemento lo que está cubriendo. Miren, si se originara de la dentina,
sería un dentinoma, y si fuera del esmalte, un enameloma, en este caso la lesión está en el periápice, entonces se origina del cemento. Como es un cemento irregular, su diagnóstico será pues cementoblastoma, ¿correcto? A diferencia de la hipercementosis, que es una aposición de tejido de cemento, pero de cemento normal, y que tiene una condición, ¿no? Esa posición en algún determinado se detiene, y obviamente cambia la estructura del periápice de la pieza dentaria, pero es un cemento de características normales. Y obviamente en el diagnóstico sí podemos hacer esa diferenciación, ¿no? Una hipercementosis con un cementoblastoma. Bien, creo que hemos pasado un momento para poder observar algunas imágenes radiopacas. Acá debía haber una foto de mis internos y el agradecimiento para ellos porque me han ayudado en la confección de este trabajo. A Flor, a Tommy, a Dana, muchísimas gracias por su apoyo. Tamara, muchísimas gracias a todos ustedes porque este es su trabajo y se los estoy dedicando a ustedes, que han sido los motores para que se pueda realizar. Correcto, muchachos. Gracias a todos, un saludo cordial. Estaremos presentes en cualquier otro momento con otros temas para poder